Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca de la literatura clásica grecolatina. Para empezar, diremos que la literatura clásica es aquella que busca imponer un modelo y que marca una tendencia a seguir. La literatura clásica ha pervivido por muchos siglos y sigue siendo vigente. Cualquier creación literaria siempre hará referencia a los clásicos. Antes de iniciar con las generalidades de este tipo de literatura, comenzaremos contextualizando la situación social e histórica que estaban viviendo durante la época en que se gestó la literatura. De inicio, la literatura clásica surge en Grecia y posteriormente en Roma. En Grecia aparece en la época 1100 a.C. y se ubica en una zona geográfica que permitía su expansión marítima y comercial. En ese momento, Grecia vivía una situación política interesante, donde ciudades como Esparta y Atenas destacaban, y la democracia, aunque ya existía, tenía en sus grupos de poder a una aristocracia. Además de que practicaban una religión politeísta basada en una jerarquía de 12 dioses principales, entre los que destacaban Zeus, el dios del universo, Poseidón, el dios del mar, Hera, la esposa de Zeus, Hades, el dios del inframundo, Ares, el dios de la guerra, Hermes, el dios mensajero, Afrodita, casada con Hefestos, el dios del fuego y que ella simbolizaba el amor, Atenea, la diosa de la sabiduría, Apolo, el dios del sol, del canto y la danza, Artemisa, la diosa de la caza, Deméter, la diosa de la tierra, y Hestia, la diosa del hogar. Deméter, Hestia, Hades, Hera, Poseidón, Zeus eran hermanos, hijos del rey Cronos y de Rea. Todos vivían en el Olimpo y convivían de manera paralela con los humanos. En cuestión a su cultura, los griegos privilegiaban el entrenamiento intelectual por encima del físico. Las características de la literatura griega son un conjunto de obras literarias que buscan en su forma y contenido equilibrio, mesura y proporción. Es decir, una literatura donde menos es más. Todas las obras literarias griegas se inspiran en los personajes de la mitología. Lo único que aportan es la creación de tramas para cada uno de ellos. Además, a diferencia de otras religiones, los griegos tienen como personajes de sus historias a los dioses, pero describen sus acciones de manera humanizada, es decir, con sus defectos y sus virtudes. Así pues, antes de mencionar las obras y autores literarios, tendremos que observar que durante varios momentos de la historia, la literatura fue transformándose por efecto de la época. En Grecia existieron tres. La primera se llama arcaica o vieja. Es la época más antigua en donde destacan dos escritores que son Homero y Hesíodo. Durante esta época destacaron los poemas épicos y los líricos. Hemos de decir que durante este momento Grecia estaba constituida por diversas polis. Posteriormente viene la época clásica, que se le conoce como la Edad de Oro griega. En ella se revalora la palabra y era muy común los debates en las ágoras.
En este momento se da un esplendor de las polis de Atenas y Esparta, y esto va a traer como consecuencia el nacimiento de un nuevo género que es el teatro. Y la última época, que es la helenística o alejandrina, se le llama así porque fue durante el imperio de Alejandro Magno. Durante esta época se dio la expansión de la cultura griega a través de las traducciones que hicieron los romanos de las obras en griego. Ahora que hemos explicado las características de esto, explicaremos los autores y obras más representativas por cada época. Primero diremos que durante este momento surgieron dos géneros, épico y lírico. Comenzaremos hablando de la poesía épica. El representante máximo del género épico es Homero, con sus obras La Ilíada y la Odisea. La literatura de Homero tiene las siguientes características. Primero, su origen es oral, es decir, que la autoría de las obras que se le atribuyen a Homero todavía se considera desconocido. Muchos piensan que fueron escritas por varios rapsodas. Por el origen oral, la métrica que siguen es en hexámetros. Otra característica es que, como toda epopeya, está escrita en forma de canción y en versos. La historia se sitúa en una época muy anterior a Homero, incluso en la época en la que todavía no surgía el hombre. Es muy común el uso de figuras retóricas como los epítetos, que son las adjetivaciones, las comparaciones y las repeticiones. Es muy común que en las obras épicas se den fragmentos exactamente igual que anteriores y se note que la obra es como muy repetitiva. Es muy común la intervención del narrador, sobre todo al final de las historias. Intervienen muchos personajes y estos personajes se caracterizan por pertenecer a la clase social aristocrática, a la nobleza, príncipes, nobles, dioses, semidioses, héroes, pero todos ellos con características humanas. El tema más recurrente en este tipo de obras es la gloria del héroe, como en el caso de Aquiles, las acciones determinadas por el honor, ¿sí? Sobre todo en que los héroes están en esta búsqueda para hacer que perviva su nombre, y la importancia de la amistad. Ahora que hemos explicado las características de la escritura de Homero, mencionaremos algunos de los rasgos más importantes de estas dos epopeyas. La Ilíada. La Ilíada es una de las obras más largas, se caracteriza por tener un narrador omnisciente y en algunas partes tiene un narrador objetivo. La descripción o las descripciones que se tienen de la Ilíada las obtenemos a través de las percepciones de los personajes, ¿sí? Y también hay muchas descripciones de las batallas. Eso hace que se retarda la acción de la historia. Hay muchos largos discursos y esos discursos generalmente son hablados por los personajes. Se basa en un hecho histórico real. Por ejemplo, la ciudad de Troya o Ilión realmente existió, pero el motivo poético pues es inventado por Homero. El tema son el conflicto de honor que por ejemplo vamos a tener al principio de la obra
cuando Agamenón le roba a Aquiles a Briseida, y posteriormente el tema va a cambiar a la cólera de Aquiles cuando Héctor mata a Patroclo. Otra característica es la intervención de los dioses en los asuntos humanos, o sea que de repente se meten en las peleas. Y como ya dijimos, es una obra muy larga de 15.700 versos divididas en 24 cantos. La Odisea, a diferencia de la Ilíada, es totalmente ficticia y nos habla de dos acciones paralelas. Mientras Ulises u Odiseo está viajando de regreso a Ítaca, en Ítaca su esposa Penélope lo espera con su hijo Telémaco y tienen ellos mismos su propio conflicto cuando los pretendientes de Penélope buscan apoderarse del trono. Las partes en que se divide la Odisea son 3. El viaje y naufragio de Ulises, después de haber regresado de Troya, las aventuras que va a vivir y posteriormente su regreso a Ítaca. Finalmente terminaremos la exposición de la epopeya griega con Hesiodo, pastorcillo que logró escribir 2 obras trascendentales, como son Los trabajos y los días, que es una obra escrita en forma de mitos que nos habla acerca de las durezas y dificultad de la existencia humana. Y él habla del famoso mito de las 5 edades, en donde nos hace como una genealogía de los dioses, empezando de Cronos, Saturno, luego yendo a Zeus, hasta llegar a los héroes y a los hombres mortales. Otra obra muy importante es la Teogonía, que como saben ustedes, Teogonía viene de Teus, que es Dios, y Gonos, que es origen, es decir, que la Teogonía son las historias que hablan acerca del origen del mundo y de los dioses. Con esto comienza y da inicio la filosofía griega como la conocemos. Otro género que destacó durante esta época fue el lírico, que como recordamos era acompañado por un instrumento que era una cítara o una lira. De él van a destacar diversos representantes. Alceo, que es un poeta que se centra más en temas políticos y que va a ser el creador de la poesía coral, en donde había varias voces que se acompañaban entre sí. Safo de Lesbos, ella va a ser la creadora de la famosa estrofa sáfica que tenemos hasta hoy en nuestros días, y sus temas más predilectos son el amor y el erotismo. Otro poeta es Píndaro, que hace poemas de victoria, sobre todo en cuestión a juegos, y él va a inaugurar los signos. Y finalmente Anacreonte, que de él surge el término anacreóntico, ¿sí? En donde él nos habla acerca de poemas de amor, de la vida sensual, etc. A partir de estos poetas van a surgir diferentes subgéneros líricos, como por ejemplo el himno, que es una alabanza a héroes, el nomo, que es un canto litúrgico que se hacía en las celebraciones religiosas, el treno, que se hacía en las celebraciones fúnebres, el peán, que era el canto de guerra, el encomio, que era un poema que se cantaba en los eventos de acción de gracia. También nosotros vamos a tener
el epitalamio y el himeneo, que eran propios de las bodas, y van a destacar de manera muy importante las bucólicas y las elegías. Las bucólicas, que eran los poemas pastoriles, los poemas del campo, de la naturaleza, y de él se desprenden dos subtipos: las églogas, que eran los poemas del campo, y los idilios, que eran de romances. Las elegías, que eran los poemas de tema triste, y por último el epinicio, que son los cantos de victoria. La siguiente época de la literatura griega es la clásica. En esta va a destacar un incipiente género, el teatro. El teatro, específicamente la tragedia, surge al inicio. Este era representado en los oficios religiosos en honor a Dionisio, contando historias de nobles, dioses, héroes, cuyo destino estaba trazado y ellos luchaban con él. Tenía un final fatídico y se buscaba producir una catarsis en el espectador. De él destacan autores como Esquilo, Eurípides y Sófocles. Posteriormente, este género fue acompañado por otro, la comedia, un género que buscaba ridiculizar y producir mofa a través de lo que se llama la parodia. Sus representantes fueron Aristófanes y Menandro. La fábula fue otro género que se desarrolló de la mano de Esopo. La cigarra y la hormiga, el escarabajo y el águila son ejemplos. Finalmente, estamos en la época helenística, en la cual la literatura griega llega a su máximo punto, con las traducciones que hicieron los romanos y que lograron que trascendieran en el tiempo. Para hablar de esta época, tendremos que situarnos en Roma. La época helenística termina con los griegos y comienza con los romanos, es decir, con la invasión de los romanos a Grecia y con la absorción de estos de la cultura griega. El contexto histórico de Roma durante esta época, que inicia en el siglo III a.C., nos muestra a una Roma con una democracia ateniense agotada, y producto de ella tendremos un periodo de decadencia griego, con diferencias sociales muy acentuadas. Tendremos una sociedad que vivirá una época de transición, y esto hará que haya un sentimiento de nostalgia constante en todas sus obras, donde los géneros perderán sus límites. Las características de la literatura latina son: dependencia a la cultura griega. Las siguientes son: siguen los modelos literarios griegos. Todas las obras siempre van a ser traducciones del griego o del griego a latín, ¿sí? Y va a haber muy pocas originales. En la literatura latina se va a dar una vivificación de la cultura griega. De hecho, esta vivificación va a pervivir durante mucho tiempo, hasta aproximadamente el Renacimiento. Van a preferir los romanos los géneros didácticos y el lenguaje sobrio. Los temas preferidos son la magia, el culto a los dioses, los usos y costumbres romanos, el derecho romano, la administración, el Estado y las oraciones fúnebres. Algunas obras de la literatura antigua romana son: comenzando por los iniciadores, tenemos a Livio Andrónico. Livio Andrónico, quien fue un esclavo, el cual tradujo la Odisea del griego al latín.
También se caracteriza por hacer algunas obras dramáticas. Por otro lado tenemos a Neonebio, escritor de una obra que se llama Bellum Poenicum, que quiere decir guerra púnica, en donde se habla de la primera guerra púnica entre Roma y Cartago. Quinto Enio, escritor de una obra llamada Anales, que es un poema épico que habla acerca de la historia de Roma desde los tiempos de Enea. Plauto, que es un dramaturgo, escritor de obras de drama cómico y algunos poemas. Por otro lado tenemos a los poetas. De ellos va a destacar Cátulo, que va a ser un escritor de poesía apasionada, de poesía amorosa, muy influido por Safo de Lesbos. Tenemos también a Lucrecio con una obra que se llama De Rerum Natura. Él era seguidor del epicureísmo, que es una corriente filosófica en donde se piensa que la felicidad se logra erradicando todos los miedos. Propercio, escritor de elegías, es decir, poemas tristes, de ellas la que más destaca es Elegía a la muerte de Cornelia. Horacio, que es escritor de odas, de él se desprende un concepto romano que se llama aurea mediocritas, que significa mediocridad dorada, en la cual el hombre se conforma con lo necesario y hace mucha añoranza a los tiempos. Luego tenemos a Virgilio, del cual hablaremos a continuación con más profundidad. En cuestión a los prosistas, vamos a tener a Catón, escritor de Orígenes, en donde habla en contra de la lujuria y la inmoralidad de Roma. Amiano, en su obra Historia, cuyo protagonista es el emperador Nerva. Cicerón, que hace unas obras llamadas Las Catilinarias, en donde hace un discurso contra Catilinia, que es un gobernante que hace una conspiración y pues es fallida. Luego tenemos Petronio con una obra que es el Satiricón, que habla acerca de la vida obscena y viciosa de Roma. Y terminamos con el escritor de la Metamorfosis, que se llama Ovidio, en donde rescata los mitos griegos y romanos. Finalmente terminaremos con Virgilio, que es el escritor más representativo de la literatura griega, escritor de varias obras, entre ellas destaca Las Bucólicas, que como dijimos son poemas pastoriles del campo, la naturaleza, en donde hay diálogos entre los pastores, pero estos pastores tienen un lenguaje refinado y el tema principal es el amor y la naturaleza. Las Geórgicas, que son poemas didácticos, es decir, que son poemas que buscan enseñar. El tema principal es el gusto por la agricultura y en ellos se nota la añoranza a la vida sencilla, a la vida del campo. Y terminamos con la Eneida, que la Eneida es este libro que habla acerca de la fundación de Roma, del viaje de Eneas desde Troya hasta lo que es, pues obviamente, Roma en Italia. Si hay alguna pregunta, pueden escribirme a Alejandra Dávalos.